Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Con este video damos inicio al tema de compacidad y a modo de preámbulo comentaremos ciertos aspectos importantes de tres teoremas básicos del cálculo. En nuestros estudios de cálculo aprendimos que existen ciertos teoremas fundamentales, si cabe decirlo así, me parece que sí, ciertos teoremas fundamentales relativos a funciones continuas, cuyas consecuencias son de largo alcance. Concretamente, los teoremas a los cuales me refiero son los siguientes. En primer lugar, tenemos precisamente el teorema del valor intermedio. Este nos dice, ¿no? Este teorema nos dice que si f es una función, digamos que esta es la gráfica de una cierta función f, ¿sale? Si f es continua en un intervalo cerrado a, b, ¿ok? Permítanme borrar esto para que se vea claro, ¿sí? Si f es una función continua definida en un cierto intervalo cerrado a, b, entonces, y f de a es menor a 0 y f de b es mayor a 0, entonces este teorema garantiza que existe algún número real x que pertenece al intervalo cerrado a, b, tal que f de x es igual a 0. Por ejemplo, una de tales x bien podría ser esta que está viviendo aquí, ¿no? O esta que está viviendo aquí, ¿ok? O bien, perdón, esta que está viviendo aquí, ¿vale? ¿Qué otro teorema tenemos? Tenemos el teorema de la acotación. Nuevamente, este teorema nos dice que si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a, b, esta viborita es la gráfica de una cierta función f, y aquí tenemos el intervalo cerrado a, b, entonces f necesariamente está acotada superiormente en el intervalo cerrado a, b. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existe algún número natural n, algún número real n, perdón, no necesariamente natural, algún número real n, tal que f de x, lo voy a escribir por acá, tal que f de x es menor o igual que n para todo x que vive en el intervalo cerrado a, b. Aquí es claro que, por ejemplo, este número real n es precisamente una cota superior, acota superiormente, pues a la función f definida en el intervalo cerrado a, b. ¿Sí? Es decir, la gráfica, la línea horizontal, la línea horizontal que pasa precisamente por este punto, esta línea punteada, está por arriba de la gráfica de la función de f. Pero también tenemos otro teorema muy importante, que es el teorema del valor máximo. El teorema del valor máximo. Perdón. El teorema del valor máximo nos dice lo siguiente, y fíjense, otra vez, si f es una función continua definida en un intervalo cerrado a, b, entonces necesariamente existe algún número real y que vive en el intervalo cerrado a, b, tal que f de y, en este dibujito particular, f de y viene a ser la altura de este segmento punteado, es mayor o igual que f de x para cualquier x, ¿no? Para cualquier x que ustedes tomen en el intervalo cerrado a, b. ¿Ok?
Entonces, estos son son teoremas muy importantes del cálculo sobre la recta real, del cálculo real. Pues bien, estos teoremas tienen pues grandes implicaciones, como hace un momento lo comenté. Por ejemplo, el teorema del valor máximo, este teorema, se utiliza para demostrar el teorema del valor medio para derivadas. Y este resultado, el teorema del valor medio para derivadas, es la base para demostrar los dos teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, noten la importancia de estos teoremas. Además, es de resaltar que estos tres teoremas tienen la característica de que sus hipótesis, fíjense, recuerden otra vez la enunciación de los teoremas, sus hipótesis exigen la continuidad de la función f en todo el intervalo cerrado a, b. ¿Okay? Estos tres teoremas nos dan una función continua sobre todo un intervalo cerrado a, b. O sea, son teoremas que exigen hipótesis, por decirlo de algún modo, globales. Y teniendo en mente esto, ¿sí? Podemos entonces interpretar a estos tres teoremas como teoremas relativos a funciones definidas sobre el intervalo cerrado a, b. Es decir, que ahora podemos interpretar a estos tres teoremas, pero dándole una mayor importancia, poniendo una atención mayor al intervalo cerrado a, b, incluso antes que a la función continua misma, ¿no? Que también se enuncia en estos resultados. Bueno, en los hechos, estos tres teoremas dependen no solo de la continuidad de f, sino también de ciertas propiedades que satisface el intervalo cerrado a, b, visto como espacio métrico. Por ello es que puede darse esta nueva interpretación de los teoremas poniendo énfasis, poniendo atención ya no solo en sí en la función continua que está en juego, sino en el intervalo cerrado mismo. Ahora el intervalo cerrado a, b sería el actor principal. Bueno, por ejemplo, a ver, para que quede un poquito más claro esto. Por ejemplo, el teorema del valor intermedio, este teorema de aquí, el teorema del valor intermedio, se basa en que el espacio, bueno, el intervalo cerrado a, b, está hecho de una sola pieza, ¿no? Es decir, que el intervalo cerrado a, b no tiene agujeros. El teorema de la acotación, además de utilizar la cualidad que posee el intervalo cerrado a, b de estar hecho de una sola pieza, también emplea que el intervalo cerrado a, b, el intervalo cerrado a, b, tiene a sus extremos a y a b, a diferencia del intervalo abierto a, b, que no tiene a sus extremos. Pueden pensar, quizás podrían pensar, que esto último que acabo de decir es una observación trivial, una observación muy sencilla, que incluso pues, no tiene mucho chiste, que no tendría mucho chiste hacerlo. Pero eventualmente veremos que esto marca una enorme diferencia entre las propiedades topológicas del intervalo cerrado a, b y del intervalo abierto a, b. Ya lo iremos viendo precisamente cuando abordemos propiamente ya el concepto de compacidad. Pues bien, ¿cuál de estas, cuál es la propiedad básica del conjunto de los números reales que nos permite establecer con rigor matemático el hecho de que el intervalo cerrado a, b no tiene agujeros, ¿no? Ya que lo acabo de mencionar y que creo que intuitivamente todos lo entendemos?
Bueno, la propiedad más importante de los números reales, la que incluso los distingue de otros conjuntos tan relevantes como el conjunto de los números racionales, es lo que se establece a través del axioma del supremo. Y puesto que el axioma del supremo está intrínsecamente relacionado con el orden en los números reales, vale la pena recordar algunos conceptos, ¿no? Entonces vale la pena recordar algunos conceptos importantes previos a la enunciación de este axioma, del axioma del supremo. ¿Ok? Entonces vamos pues a definir algunos conceptos y a eso voy. Muy bien. La primera definición es la del concepto de cota superior, ¿no? Que un conjunto, que un cierto subconjunto de números reales esté acotado superiormente. Entonces vamos a ello. Un conjunto A de números reales está acotado superiormente si existe un número real X si existe un número real X tal que, y aquí lo pongo, tal que A es menor o igual que X para todo elemento A del conjunto A. En este caso, el número X, ¿vale? El número X se llama una cota superior de A. Un ejemplo sencillito es el que tenemos aquí en este dibujo. Hagan de cuenta que el conjunto A está compuesto por todos estos puntos azules. Entonces, uno de estos puntos rojos podría ser el punto X, ¿verdad? Estamos sobre la recta real. Y entonces este X, al estar precisamente posicionado a la derecha de todos y cada uno de los puntos de A, resulta ser una cota superior de A, ¿verdad? Sin embargo, pues tenemos aquí, digamos, un X', y si X' es estrictamente mayor que X, entonces X' también resulta ser una cota superior de A. Y si aquí tenemos un punto xb' que resulta ser estrictamente mayor que x', entonces xb' también resulta ser una cota superior para A. Esto nos dice precisamente que si un conjunto de números reales A está acotado superiormente, entonces pues no solo tiene una cota superior, sino que va a tener una infinidad de cotas superiores. Un ejemplo un poco más concreto, ¿vale? Un ejemplo más específico, sería el siguiente, ¿no? Si, si A es igual al conjunto X, al conjunto de todos los números X, números reales X, tales que son mayores o iguales que 0 y estrictamente menores que 1, ¿vale? Entonces, A está acotado superiormente. A está acotado superiormente, por ejemplo,
por el 6, el 12, el, no sé, el 1023, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas son cotas, todos estos números, el 6, el 12, el 1023 y una infinidad más, todos estos números son cotas superiores de A, ¿verdad? Desde luego, eh, creo que es claro, aunque no, inclusive lo podrían demostrar sin problemas, el 1, ¿vale? El número 1 es la cota superior mínima de A. Es la cota superior mínima de A. Y todos estaremos de acuerdo con esto, ¿verdad? Pues, no hay problemas. Sin embargo, en aras de la formalidad, creo yo que es conveniente dar una definición precisa de esto último, ¿no? De qué significaría que un cierto número X sea una cota superior, o sea, la cota superior mínima de un cierto conjunto A. Y vamos a esta definición. Definición. Un número X es una cota superior mínima de A si satisface lo siguiente. A es un subconjunto de los números reales, ¿vale? Número 1, X es una cota superior de A. Número 2, si Y es una cota superior de A, entonces X es menor o igual que Y. Esto es precisamente el significado de que un número X sea una cota superior mínima. De todas las cotas superiores mínimas, X es la más pequeñita. Entonces, a partir de esto, pues podemos afirmar lo siguiente. Es una afirmación muy sencillita de demostrar. Me voy a pasar de este lado. Una afirmación fácil de demostrar es la siguiente, ¿no? Una afirmación fácil de demostrar es la siguiente. Si X y Y, si X y Y, a ver, si X y Y son cotas superiores mínimas de un conjunto A, entonces X es igual a Y, ¿no? Es decir, que si un conjunto A tiene una cota superior mínima, si por alguna razón sabemos de la existencia de una cota superior mínima para un cierto conjunto A, entonces esa cota superior mínima es única. Por ello le podemos llamar la cota superior mínima de un conjunto A, del conjunto A. Precisamente es por esta razón, lo voy a escribir, es por esta razón, ¿vale? Es por esta razón que hablamos de la cota superior mínima hablamos de la cota superior mínima
de A, de la cota superior mínima de A, en caso de que ésta exista, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Si X, entonces, si X es la cota superior mínima de A, entonces es usual llamar a X el supremo de A. Voy a poner aquí, el supremo de A. Y se denota como precisamente supremo de A. Supremo de A. Muy bien. Aquí cabe hacer una observación aparentemente quizás trivial, pero que es muy importante hacerla, ¿vale? Entonces, una observación importante que debemos tener en cuenta es la siguiente. Observación. Si de casualidad A resulta ser el conjunto vacío, entonces todo número real X, ¿vale? Es una cota superior de A. Resulta ser una cota superior de A. Todo número real X resulta ser una cota superior de A si A es el conjunto vacío. Vamos a ver por qué. Esto se debe a que la siguiente implicación, ponerlo así, la siguiente implicación, permítanme, es decir, esta, observen, aprovechando que estudiamos un poquito sobre conjuntos y lenguaje lógico, que esta implicación es siempre verdadera. Es decir, que si yo tomo un número real X arbitrario, y una vez que lo he tomado lo fijo, entonces X es mayor o igual que todo elemento del vacío. ¿Sale? Es lo que en pocas palabras está diciendo toda esta implicación, que el X que yo tomé previamente es necesariamente mayor o igual que todo elemento del vacío, ¿no? Más o menos es lo que dice esta afirmación, esta implicación. ¿Y por qué esto es cierto? Pues esta implicación, como estaba escribiendo, es siempre verdadera, eh, ya que sí lo voy a poner, ya que el antecedente, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, esta parte de la afirmación, es decir, este es el antecedente y este es el consecuente, ya que el antecedente Y elemento del vacío siempre es falso, ¿verdad? Siempre, siempre es falso. Es decir, esta implicación es verdadera por vacuidad, ¿no? De no ser cierta, habría algo en el vacío, habría algún Y en el vacío, tal que Y no es menor o igual que X. Al contrario, Y tendría que ser estrictamente mayor que X, lo cual no es el caso, ¿verdad? Por lo tanto, todo número real X es una cota superior del vacío. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que cualquier número real X, ¿no? Esto significa, eh, como lo había dicho precisamente,
que además de que todo número, precisamente porque todo número real X es una cota superior del vacío, pues que no hay ningún X que sea la mínima cota superior del vacío, ¿no? Esto significa que no hay ningún X no hay ningún número real X que sea la mínima cota superior del vacío. ¿Sale? Muy bien. Entonces el vacío no está acotado, el vacío está acotado superiormente por todo número real, y al suceder esto, pues el vacío no puede tener una mínima cota superior, es decir, no existe el supremo del vacío, ¿no? Entonces sí es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ya con con estos preliminares a la mano, pues estamos listos para enunciar el axioma del supremo. Y voy a pasar a una siguiente página. Aquí está. Okay. Entonces, ahora sí, enuncio el axioma del supremo. Axioma del supremo. Si A es un conjunto de números reales tal que, lo primerito que hay que pedir es que A sea no vacío, ¿verdad? Tal que A sea no vacío y número 2, A está acotado superiormente, entonces, esta es la parte fuerte bueno, todo, ¿no? Todo en sí, todo es importante. Entonces, A posee una cota superior mínima. Una cota superior mínima. Muy bien. Este es el axioma del supremo. Hay muchísimas cosas que se podrían decir, sobre este axioma, muchas consecuencias a deducir de este axioma. Veremos algunas de ellas muy importantes. Sin embargo, pues habrá otras cosas que ya no veamos, porque no es el objetivo estudiar a fondo el axioma del supremo, más bien lo vamos a tomar como una herramienta clave para desarrollar sustancialmente de fondo el tema de compacidad. ¿Ok? Entonces, bien, lo voy a poner por acá, muy bien. Otras definiciones importantes, lo escribo, otros conceptos, otras definiciones importantes, sí, lo había dicho así, importantes, incluso análogas a estas que acabamos de ver, son las siguientes. Son las siguientes. Muy bien. A ver qué. Bien, lo pongo acá. Definición. Sí, es definición. Un conjunto A de números reales está acotado inferiormente si existe un número X, existe
un número X tal que X es menor o igual que A para todo A en A, ¿ok? Existe un X que esté a la izquierda de todos y cada uno de los elementos del conjunto A. En este caso, X se denomina una cota inferior de A, ¿ok? Entonces, ahora, por ejemplo, podríamos, así aquí. Ahora podríamos, bueno, le puse A, pero ahora podríamos, por ejemplo, pensar en el conjunto, digamos, A rojito, ¿vale? El A rojo y el A azul, ¿no? Son dos conjuntos diferentes, el conjunto A rojo y el conjunto azul, porque en todo momento está ocupando la letra A mayúscula A, y entonces los elementos de A rojo son precisamente estos, ¿no? Estos puntitos, eh, y los elementos de azul son estos puntitos, estas bolitas, y lo que observamos es que todo elemento de A azul, ¿sale? Sirve como una cota inferior para A, ¿sale? Para el A rojo, ¿ok? Todo número A, todo número del conjunto A rojo, todo punto del conjunto A rojo, está acotado inferiormente por cualquier punto azul que viene a representar un elemento del conjunto A azul, ¿sale? Bien, de hecho aquí observen que, a ver, eh, esta, este cocolito, ¿no? Rojo, quizás no pertenezca a rojo, pero lo que observamos es que este cocolito rojo viene a ser como de las cotas superiores del conjunto A azul, la más chiquita, ¿no? Y por eso está representado así este punto, ¿no? Con este cocolito, porque pues el cocolito mismo lo está distinguiendo de que es precisamente el supremo del conjunto A azul, porque, número uno, este punto viene a ser una cota superior del conjunto A azul y pues claramente por el dibujito este punto es de las cotas superiores de A azul, como pueden ser todos los puntos de A rojo e incluso otros más, pues es la más chiquita, ¿no? Entonces vendría a estar representando el supremo de A azul, ¿ok? Del conjunto A azul. Muy bien. Entonces, a ver, continuando, eh, vamos precisamente ahora a definir lo siguiente, otra definición. Definición. Eh, un número X es la cota inferior máxima de A, es la cota inferior máxima de A, así como hablamos de cotas superiores mínimas, ahora hablamos de cotas inferiores máximas de un conjunto, si, número uno, X es una cota inferior de A, y número dos, si Y es una cota inferior de A o para A, entonces Y, si lo pongo Y, mejor acá. A ver. Entonces, Y es menor o igual que X. ¿Ok? De las cotas inferiores, X es la más grande. De las cotas inferiores para el conjunto A, X, que también es una cota inferior para A o BA,
es la más grande. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si X es la cota inferior máxima de A, si de casualidad sabemos que X, el número X es la cota inferior máxima de A, entonces es usual llamar a X el ínfimo de A. Llamar a X el ínfimo de A, ¿ok? Y se denota como, voy a poner así, ínfimo de A, ¿vale? El ínfimo de A es de las cotas inferiores de A, la más grande, la máxima. Y entonces, bueno, hay varios resultados que relacionan los conceptos de supremo e ínfimo. Vamos a ver dos resultados relevantes, bueno, que más bien que son de interés nuestro, y son los siguientes. Los pondré en forma de teoremas, ¿no? Teorema 1, ¿no? Estos los pueden ustedes demostrar sin mayor problema. No pondré la demostración. Si desean eh, demostrarlos, adelante. Estaría muy bien. Igual podemos discutir la demostración de los siguientes dos teoremas, los que voy a escribir a continuación, podemos discutir en clase si ustedes así lo desean. ¿Ok? Sea A subconjunto de los números reales, tal que A es no vacío, acuérdense, tal que A es no vacío, tal que A es no vacío y está acotado superiormente. ¿Ok? Vamos a definir el conjunto menos A como menos A igual a los puntos de la recta real de la forma menos X, tales que X pertenece a, o sea, los inversos aditivos de todos y cada uno de los elementos de A, esos son los que forman al conjunto que hemos denotado como menos A. Entonces, hay que demostrar lo que pide este teorema es demostrar que menos A es distinto del vacío, que menos A está acotado superiormente, y que menos el supremo de menos A, fíjense, si efectivamente menos A es distinto del vacío y efectivamente menos A está acotado superiormente, entonces por el axioma del supremo existe el supremo de menos A, es un número real. Y lo que afirma este teorema es que el inverso aditivo del supremo de menos A es igual al ínfimo de A, ¿ok? Es igual al ínfimo de A. O sea, este, perdón, aquí me equivoqué. Sí, es que lo estoy reflexionando. Aquí me equivoqué. Es acotado inferiormente. Sí, lo estoy pensando y es inferiormente. Acotado inferiormente, perdón. Perfecto. Si A es subconjunto de los números reales, tal que A es no vacío y está acotado inferiormente, sí. Entonces, vamos a definir al conjunto menos A, como está aquí definido. Sí, efectivamente, ¿no? Para garantizar que el ínfimo de A existe. Bueno, hay varias cosas por demostrar aquí, ¿no?
por ejemplo, primero habría que demostrar que el ínfimo de A existe, ¿sale? Sí, a ver, a ver. Sí, que el ínfimo de A existe, ajá, a ver, sí. Hay varias cosas que demostrar aquí. Sí, es que como lo escribí mal, ahora estoy pensando si, a ver. Sea A subconjunto de los números reales, tal que A es no vacío y está acotado inferiormente. Definamos el conjunto menos A como compuesto por todos y cada uno de los inversos aditivos de los elementos de A. Entonces, primera afirmación, menos A es no vacío. Segunda afirmación, menos A está acotado superiormente a. Ok, perfecto. Sí, efectivamente. Como menos A es distinto del vacío y menos A está acotado superiormente, bueno, suponiendo que efectivamente esto pase, que es algo que tenemos que demostrar, entonces podemos garantizar que el supremo de menos A existe. Perfecto. Ya que existe, o sea, sabiendo que es un número real, entonces podemos considerar el inverso aditivo del supremo de menos A, es decir, menos el supremo de menos A, y lo que este teorema dice es que este número es igual al ínfimo de A, y entonces aquí surge la pregunta de, entonces, bueno, surge el siguiente cuestionamiento. Lo que nos está diciendo el teorema, además, es que el ínfimo de A existe, ¿no? Entonces, habría que ver cómo demostrar que el ínfimo de A existe. Fíjense que es sensato, es natural pensar que el ínfimo de A existe, puesto que A es no vacío y está acotado inferiormente, ¿no? Entonces cabe esperar que A va a tener una máxima cota inferior, perdón, una máxima cota inferior. Entonces, eso también se tiene que demostrar, ¿no? Son varias cosillas, ¿no? Las que se tienen que demostrar aquí. Como siguiente teorema, es el siguiente, a ver, es este teorema. Sean A distinto del vacío, sea A distinto del vacío, a ver si, ¿cómo lo pondré? Sea A distinto del vacío y supongamos, que A está acotado inferiormente. Me parece que incluso este teorema podría ayudar al otro. Bueno, a ver. Sea A distinto del vacío y supongamos que A está acotado inferiormente. Sea B el conjunto de todas las cotas inferiores de A. Entonces, B es distinto del vacío, ¿no? Entonces, lo que hay que demostrar que B, siendo B el conjunto de todas las cotas inferiores de A, este es no vacío, que B está acotado superiormente y que el supremo de B es igual al ínfimo de A. Ajá, efectivamente. Estos dos teoremas son relevantes para la teoría que estamos desarrollando, puesto que relaciona los conceptos de supremo e ínfimo, ¿no? Entonces, igual aquí, porque, a ver, si B es distinto del vacío y B está acotado superiormente, entonces por el axioma del supremo, el supremo de B existe. Y lo que se está diciendo es que el supremo de B, al existir, va a satisfacer las condiciones para ser el ínfimo de A, donde A está acotado inferiormente y es no vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este teorema? Este teorema está diciendo que cada vez que nosotros tengamos un conjunto A de números reales no vacío y acotado inferiormente, se puede demostrar que este conjunto A posee una máxima cota inferior, es decir, que el ínfimo de A
existe. Cada vez que tengo un subconjunto no vacío de los números reales acotado inferiormente, puedo garantizar, apoyado en el axioma del supremo, que A posee un ínfimo, existe el ínfimo de A, en pocas palabras, ¿ok? Entonces sí, quizás este teorema pudiese servir, podría servir para garantizar la existencia del ínfimo de A para este teorema, ¿verdad? Porque aquí, a ver, la hipótesis es que A es subconjunto de los reales, A no vacío y acotado inferiormente. Efectivamente, entonces por este teorema, el ínfimo de A quedaría garantizado, la existencia del ínfimo de A quedaría garantizado, y pues ahora sí, ¿no? Ya tendríamos resuelta esta parte. Luego, si nosotros demostramos que menos A es distinto del vacío y que menos A está acotado superiormente, entonces por el axioma del supremo existe este número, ¿verdad? Y ya lo que haría falta demostrar después de esto es que pues se tiene esta igualdad. Sí, entonces creo, me parece así como lo entiendo ahorita, que este teorema, este segundo teorema, ayudaría precisamente para esclarecer la existencia del ínfimo de A para este teorema, ¿no? Ok, entonces por el momento lo voy a dejar así. Nada más quería hacer un recordatorio del axioma del supremo, del, de la propiedad del, digamos, del teorema del ínfimo, no sé cómo decirlo, ¿no? Del concepto del supremo y del ínfimo de un subconjunto no vacío de los números reales. Que son cosas que ustedes ya vieron en cálculo, pero que vale la pena recordarlas ahorita porque las vamos a utilizar precisamente para el concepto de compacidad. Entonces, son como es la antesala, el preludio hacia el concepto de compacidad. En fin, si tienen dudas de estos temas, si quieren discutir estos teoremas, eh, lo podemos hacer a lo largo de la semana, ¿ok? Ya sea poco antes de nuestra sesión de clases o terminando nuestra sesión de clases, podemos discutir esta teoría sin ningún problema, ¿ok? Entonces, mi idea es continuar mandándoles grabaciones como esta para ir avanzando en el tema de compacidad, en tanto que en la semana vamos a ir avanzando sobre lo que estamos trabajando actualmente, que es precisamente eh, el, el, tema del espacio de las funciones continuas, ¿no? El espacio métrico. Vamos a construir el espacio métrico de las funciones de un conjunto de funciones continuas para eventualmente llegar al teorema de Dini y inmediatamente después, casi inmediatamente después, abordar el teorema de Stone-Ballestras. Muy bien, entonces por ahí vamos. Estos temas, el de compacidad y el teorema de Dini y de Stone-Ballestras, están muy relacionados, ¿ok? Muy bien, entonces con esto termino la sesión. Buenas noches, gracias por su atención. Cualquier duda, comentario, crítica, lo que sea, ya saben, ¿no? Se pueden comunicar con los ayudantes o conmigo.